Como siempre, ya saben, nos encontramos en Clínica Veterinaria Jameos para seguir hablando de nuestras mascotas. Y yo creo que ahora toca el tiempo de hablar de los meninos. Hace tiempo que no hablamos de ellos, gatos, gatitos. ¿Cómo estás, Félix? Hola, muy bien. Rodeado de gatos, efectivamente. Gatos y gatitos. Sí, 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 toca. A ver, primavera, gatos. Es tema único. ¡Boom! Aparecen por Sí, todos lados. la naturaleza, sí. Bueno, las gatas, ya sabemos, son como las conejas, por ejemplo. Siempre se habla de las conejas, su capacidad reproductiva. Las gatas, vamos, van a la par totalmente. Y es precisamente ahora, en esta época, ¿no? Bueno, ya se han puesto casi todas en celo y hay muchísimas que están ya pariendo. Estamos hablando de las gatas callejeras, que hay, que no se nos olvide que son realmente la mayoría. Sigue habiendo muchos más gatos por las calles que en nuestras casas. Entonces, bueno, todas las primaveras pues pasa lo mismo, hay una avalancha de repente de gatitos por todas partes y bueno, realmente la isla yo creo que no da para absorber, digamos, tanta producción de gatitos, con lo cual pues tenemos un problema, claro. Claro, pero nosotros a lo mejor tenemos gata en casa, pero vivimos en un pueblo, en un campo, y dejamos que nuestra gatita pase libremente por ahí. Y eso luego trae también las consecuencias. Nuestra gatita y nuestro gatito. Que no se nos Y olvide el que esto, gatito, que exacto. esto es cosa de dos, ¿no? Una lleva el depósito grande y el otro es el que, bueno, Va dejándolo vacío. pasa por todo el pueblo y va dejando rastro. Bueno, sí, es que esto pasa muchísimo, ¿no? Todavía, mira que hemos hecho ya un montón de programas, hemos hablado y bueno, se hacen campañas, se explica, miren, esto hay que esterilizar para evitar ver luego esas imágenes que vemos de gatos atropellados, de gatos con un aspecto horroroso por ahí por las calles, pero no acaba de calar. Y, a ver, Lanzarote es un sitio muy rural. Aquí realmente hay una buena parte de la población, vale, una parte vive en Arrecife, el resto vive en pueblos, o vivimos en los pueblos, ¿no? Entonces es un ambiente que sí, que casi todo el mundo tiene algún gato, pero es como que, sí, yo tengo 3 gatos, pero no son míos. Vienen a comer, duermen en mi casa, pero realmente no son míos, están por ahí, son gatos del pueblo y vienen por aquí. Vamos a ver, ¿cómo que no son míos? ¿No? Bueno, ese concepto está muy extendido. Entonces, lógicamente, el que tiene un poco esa mentalidad, pues tampoco se preocupa luego de que esos gatos, a ver, pues habría que vacunarlos, habría que esterilizarlos, habría que hacer un poco de control, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias son que efectivamente, en cuanto llega la primavera, vemos de nuevo como, ¿no? En algunas zonas lo que crecen son setas y aquí lo que crecen son gatos, ¿no? Pero luego después nos llevan el regalo a casa, es decir, en el rinconcito del garaje aquel que está abierto me he encontrado, uy, 5 gatitos. Sí, hombre, ahí por lo menos sí que se ha producido una evolución y un avance. Y es que, a ver, antes sabemos lo que pasaba con esos gatitos. Directamente Me lo has quitado de la cabeza. esa, esa señora del pueblo de toda la vida, tenemos esa imagen de la señora dándole un palo a los gatitos, ¿no? Pum, 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 fuera, arreglado, ¿no? O esas cosas que se hacían antes, que los cogían en una bolsa y los ahogaban. Bueno, a ver, yo estas cosas ya cada vez oigo menos. Imagino que todavía pasarán, ¿no? De hecho, bueno, sí, ahora más bien lo que se hace es que los echan en un contenedor directamente, ¿no? En la bolsa de basura y al contenedor. Pero realmente yo creo que hemos avanzado un poquito en ese aspecto, ¿no? Ya la gente, cuando el gato de ese del que no te has preocupado mucho te trae familia numerosa, por lo menos ya la gente se empieza a mover a intentar colocarlos. Pero bueno, pensemos que es mucha gente la que tiene ese mismo problema. Y todos intentando colocar sus gatos en primavera. Entonces aquí, a ver, en la clínica, es que todos los días nos preguntan, mira que acabo de tener una camada, 4 gatitos preciosos, ay, a ver si me buscáis a alguien. Digo, bueno, si te enseño la lista de espera. Pero claro, luego después si nos quedamos con esos 4 o 5 gatitos porque decimos que no consigo colocarlos, estamos en las mismas porque como no son míos, los dejo ahí. Efectivamente, al final esos gatos crecen y bueno, abres la puerta y salen, pero claro, los gatos saben dónde está la comida y vuelven, pero no son míos, no. Comen aquí, duermen aquí, ya no es uno, ya son 5, pero siguen sin ser míos. Y lo que dices tú, pues otra vez, al año siguiente esos gatos ya no son 4, ya son 32. Y bueno, eso, a ver, es una cadena que eso hay que cortarlo. Hombre, ya digo, vamos avanzando, se están haciendo ya campañas masivas, ¿no?
yo he perdido ya la cuenta. Llevamos operados más de 5.000 gatos en campañas de esas de gatos callejeros que los capturan, los operamos y se sueltan. Pero claro, es que 5.000 gatos en unos años no es nada, comparado con la población total que hay. Poniendo que en otras clínicas hagan algo parecido, pues al final dice, bueno, pues hemos operado 20.000, 30.000 gatos. Pero claro, echas las cuentas, coges un papelito, un lápiz o una calculadora o un ordenador, ¿vale? Para hacer la cuenta y ves que es que en 10 años por la isla pasan más de 100.000 y de 150.000 gatos. Entonces, bueno, todos esos gatos son, bueno, pues ya los vemos. Es que no hay más que salir por la calle y mirar y ahí están esos gatos, ¿no? Y que viven 13, 15... Bueno, los que están en la calle no tienen esa suerte. 13. Bueno, son muy generosa te veo, ¿no? Bueno, eso nos viven depende del campo en el los que domésticos. A ver, en ese tipo de gato que estamos diciendo que no es mío, que vive en mi casa, sí, claro, esos tienen una larga vida encima. Están hermosos, están rollizos, pero bueno, que no se nos olvide que cada vez que nuestro gato se va por la noche, en esta época con luna llena y no vuelve en 2 días, y cuando vuelve lleno de heridas, más flaco, pues ¿qué se cree usted que ha estado haciendo el gato? Claro. Supongamos que nos queremos quedar con uno de esos gatitos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, a ver, vamos ya a decir que ahora mismo tenemos aquí una camada de gatos buscando... No quiero gatitos, pero supongamos que lo quiero. Pero Carmen Nieves, te tienes que llevar uno. Son tan bonitos, ¿eh? Bueno, Yo me llevo uno si tú te quedas con otro. vale, luego hacemos negocios. ¿Qué hacemos con el gatito? Bueno, hoy día si alguien quiere un gato, pues es muy fácil porque es que hay muchísimos. Yo como digo, tenemos ahora 4 gatitos así pequeñajos, tienen 5 semanas, me parece que deben de tener. Bueno, el gato además es un animal que es muy fácil de adoptar. No tienes ni que hacer grandes inversiones, ni tienes que estudiar en la universidad para meterlo en casa, ¿no? Sí que hay que conocer un poco lo que es un gato. Es decir, alguien que vaya pensando en un animal pues típico para darle muchos achuchones y que esté todo el día pendiente de ti, coja un perro, evidentemente, ¿no? A ver, los gatos ya sabemos cómo son, tienen su personalidad, no son unos animales cariñosos en ese sentido de que estén todo el día pendientes de nosotros. El gran mérito del gato es que consiguen que seamos nosotros los que estamos todo el día pendientes de ellos, ¿no? Entonces, claro, el que tiene gato normalmente solo asume. Dice, bueno, mi gato no me hace ni caso, pero yo le quiero, vamos, con locura, ¿no? Y eso pues, le pasa a casi todo el mundo. Bueno, eso es así. A cambio, pues hombre, son limpios, no te tienes prácticamente que ocupar de su pis, de su caca, lo hacen toda una bandejita, nunca te lo hacen fuera, no tienes que sacarlos a pasear, comen poco. A ver, es una maravilla. Claro, por eso el gato ha triunfado como animal de compañía. Entonces, bueno, ¿que estamos pensando en meter un animalillo en casa? Pues evidentemente es una opción estupenda. Insisto, primero piensen bien qué es lo que están buscando, ¿no? Lo que no puede ser es, no, he cogido un gato y cuando veo que el gato no viene detrás de mí y le llamo y no me hace caso, no me interesa, fuera, lo echo a la calle. Eso es lo que no puede ser, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces hay que, bueno, concienciarse un poco en ese sentido y pensar que, bueno, sí que nos va a ocasionar un gasto, bueno, un poco mayor, que es el de esterilizarlo. Fundamental. O sea, no se puede pensar en tener un gato en casa sin tenerlo esterilizado, salvo que usted sea un criador. Yo ya no conozco a ningún criador de gatos en Lanzarote. Alguno habrá, pero con lo cual todos los demás, ninguno es criador. Por lo tanto, yo diría, gato que entra en casa tiene ese gato esterilizado. No puede ser de otra manera. Y no sirve lo de, no, pero es que vivo en un tercero y no puede salir el gato. Bueno, usted descubre, cuando el gato cumple los 8 meses, usted descubre que el gato sí puede salir de casa. Claro, el gato ya se ha ido, ha estado 2 días fuera y ha vuelto. Esos son ya, pues igual, 24 gatitos nuevos. En un ratito, ¿no? Y eso que no podía salir de casa. Los que viven en el campo, pues ya ni te cuento. En una semana un gato, bueno, puede hacer una familia de tropecientos mil gatitos, claro. Entonces, bueno, hay que tener ese nivel ya de concienciación de pensar, bueno, tengo un gato, hay que castrarlo, tengo una gata, hay que esterilizarla.
sencillamente. No es una operación compleja, tampoco es demasiado caro. Incluso hay un montón de asociaciones de protectoras de gatos que colaboran con eso, que te pueden ayudar, gente que no tenga muchos medios, pero hay que hacerlo y no hay excusa para no hacerlo, ¿no? Yo insisto, estamos aburridos del, ¡ay, si yo hubiera sabido esto antes! Jo, pues no será, es que no ven ustedes el programa de Carmen Nieves, si lo decimos una y otra vez, ¿no? No es que a día de hoy no hay excusa, ¿no? En los medios de comunicación continuamente se está hablando del tema, se está diciendo la necesidad, la importancia de tener a los animales esterilizados. Pues háganlo que no cuesta tanto. Que se puede tener una mascota en casa, que se puede tener un gatito, que además son súper cariñosos si ellos quieren, pero era esterilizado. Sí, bueno, a ver, los gatos, hay gente que no aguanta los gatos. Bueno, parece bien, también hay gente que no aguanta a los perros y hay gente que no aguanta a los tigres, no sé por qué, no me lo explico. Pero bueno, tienen un club de fans muy importante. Además, los dueños de gato suelen ser, vamos, un poco fanáticos de los gatos, ¿no? Y hacen clubs de amigos de los gatos y cosas así, se lo pasan muy bien. Tienen algo, los gatos tienen un algo que te engancha, ya digo, aunque muchas veces el gato pasa de ti y dices, pero por Dios, le alimento, le cuido y es que me ignora, ¿no? Pero siempre acaban a su dueño, vamos, lo tienen hipnotizado, ¿no? Se dice siempre que los humanos no tenemos gatos, los gatos son los que adoptan a su propietario. Yo cada vez estoy más convencida de eso. Sí, no, vamos, yo lo sé. Yo el gato que tengo en mi casa, estoy todo el día diciendo, lo mato. Este no aguanta una semana más vivo, ¿no? Pues ya tiene 3 años y ahí sigue. Algo debe de hacer que al final, a pesar de las gaterías que te hacen, al final, bueno, ¿Quieres otro? se te ganan. Aquí en la clínica veterinaria Gameo hay gatitos. Me los vas a enseñar ahora, a ver, que les echo un vistazo, a ver. Vamos a elegir a ver si adoptamos. Claro que sí, hombre. Es importante. Ahora, esta época, vamos a decirlo otra vez, hay un montón de gatos buscando casa y es este el momento en el que hay que adoptar. No es en Reyes, no es en mitad del verano, no, ahora es el momento adecuado porque es cuando más necesidad hay realmente. Pero esterilizados o castrados. Eso por supuesto, en unos mesecitos hay que pasar por el veterinario para informarnos del tema. Gracias, Félix. A vosotras. Tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Nos encontramos hoy en la asesoría Marca Gestión para conocer un poquito más sobre la declaración de la renta. Sí, ya estamos en plena campaña, así que toca, Francisco, que nos cuentes un poquito cómo vamos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las modificaciones. Buenos días. Buenos días, Carmen Nieves. Pues nada, muy bien, agradecido que vengan por aquí otra vez. Y nada, estamos en campaña, estamos a tope y nada, lo primero hay que asesorarse para hacer la declaración de la renta. Bien, llamando por teléfono al número de Hacienda. Incluso este año hay una novedad de que te puedes mandar un correo o incluso a través de mensaje por móvil para que te llamen y ellos mismos te llaman para hacer la declaración de la renta. La verdad que más sencillo no lo pueden poner este año. Cada vez más cómodo y eso es importante que, digamos, sintamos a la Hacienda cerca. Sí, es lo mejor. No hay que tenerle miedo a Hacienda en ese sentido, sino Hacienda somos todos en ese sentido y tenemos que apoyarnos en ella. Sobre todo ayudarle y ayudarnos a nosotros mismos a hacer la declaración de la renta de forma correcta
y lo mejor posible porque sabes que hay muchas variantes dentro de la declaración de la renta y nos podemos equivocar a la hora de hacerla y entonces lo ideal sería pues asesorarte o hacerlo con algún profesional o incluso muchas veces no hace falta profesionales, sino simplemente si es una declaración sencilla, es simplemente aceptar el borrador siempre que comprobemos que nuestros datos son correctos. Vale, pues vamos por partes. Decimos declaración sencilla. ¿Qué sucede? Nos llega un borrador, nosotros comprobamos que todo esté correcto si es una declaración sencilla. ¿A qué le llamamos una declaración sencilla? ¿Qué cosas son las que tienen que haber? Bueno, una declaración sencilla de forma general es un contribuyente, pues por lo menos que tenga un rendimiento del trabajo, dependiendo de qué rendimiento del trabajo tengamos, si no supera los 22.000 euros y es un solo pagador, ya podemos decir que es sencilla. Realmente no tiene nada más que deducirse, pues simplemente es aceptarla y ya está. O sea, hablamos de un trabajador que trabaja en una empresa a lo largo de todo el año, la misma empresa, su nómina. Sí, su nómina, sus retenciones, eso sí, ya desde el año pasado se puede deducir hasta un 10% de los gastos médicos, siempre que estén justificados, pues a través de justificantes bancarios o bien tarjetas o transferencias. Y también gastos escolares, que te puedes deducir hasta 100 euros como máximo. No hace falta justificante bancario para el tema de los gastos escolares, pero sí una factura, ¿vale? Vale, pues entonces ya tenemos un poco cubierto una base simple, sencilla, que un poco es la que nos toca a todos, ¿no? Sí, a partir de ahí sí es verdad que hay que mirar también otras deducciones que podamos encontrarnos, pues el tema de si colaboramos con alguna ONG, Cruz Roja o alguna asociación sin ánimo de lucro que estén legalizadas, pues nos las podemos deducir también de forma correcta, vamos. La guardería, las novedades que llegaban con respecto a este año, que el nacimiento de un niño padre-madre. Sí, el tema de la paternidad o maternidad, vale, es algo que, sobre todo en octubre, desde el año pasado, ha estado en auge porque hubo una sentencia y demás que declararon que pues el IRPF de esas cantidades que nos entregan, pues no se tienen que tributar. Entonces, sí es verdad que se están solicitando devoluciones, que una cosa es decirles que se está tardando un poquito más este año porque el gobierno tenía previsto otro tipo de deducciones, pero se han ampliado las deducciones, entonces están tardando un poco más en devolverlas. Pero sí, la maternidad y la paternidad no se declaran en el IRPF, están exentas, y se está solicitando desde el 2012 esa devolución. No quisiera olvidarme porque a veces uno dice gastos de enfermedad y no sé qué, las gafitas de los niños para el cole también se deducen. Las gafas, pues claro que sí, las gafas, dentistas, siempre que no sean por temas estéticos, ¿vale? Sí es verdad que temas de enfermedad o temas de todo relacionado con la medicina, pues podemos deducirnos siempre que esté justificado con domiciliación bancaria o con tarjeta, que es lo típico. Falta de vista, no una gafita de sol. Falta de vista, efectivamente, falta de vista, exactamente. Y nada, más o menos es eso lo que las novedades que hay. También hay una novedad de temas de la gente que invierte en bolsa, las personas que sean inversores. También hay una aplicación este año nueva por si hay unas ventas o unas compras de inversiones, pues añadírselas a la declaración y ya está. Vale, en principio, como decíamos entonces al comienzo de la entrevista, existen unos borradores que simplemente tenemos que confirmar si son correctos o no. Tenemos alguna que otra deducción o no de la que podríamos pues aprovecharnos, no aprovecharnos, sino simplemente recuperar o no. A partir de ahí, si nos complicamos, lo suyo sería entonces consultar a un profesional. Sí, efectivamente. Lo ideal siempre, primero que todo, somos contribuyentes y todo contribuyente debería observar su declaración de la renta. ¿Por qué? Porque puede estar bien o puede estar mal. Y a partir de ahí nosotros podemos regularizarla. Es verdad que los profesionales tenemos algo más de confianza en el sentido de que sabemos un poquito más del tema, porque a día de hoy, contabilizando ayer, habíamos hecho en Marca Gestión unas 2.700 declaraciones desde que estamos abiertos. O sea, ya un poco de experiencia tenemos en ese sentido. Y sí es verdad que detectamos desde que una declaración está mal o una declaración está bien desde el primer momento. Es bueno siempre que veamos, ¿vale?, cómo es nuestra declaración y a partir de ahí, si hay alguna duda
o un teléfono a Hacienda directamente, o nos desplazamos, cogemos cita en Hacienda, o se pasan por aquí y sin ningún problema cualquiera de las compañeras que tenemos en Marca Gestión les atenderá y les resolverá cualquier duda. Es verdad que hay otras muchas pequeñas cosas que uno desconoce, pero en líneas generales a veces no llegamos a los mínimos y consideramos, bueno, pues no tengo que hacer la declaración de la renta. Sin embargo, si tenemos 2 pagadores a lo largo del año, es decir, hemos trabajado para 2 empresas distintas o más, sí que habría que declarar. Sí, es cierto, cuando la duda sobre todo se da cuando existen más de 2 pagadores, hay que mirar cuánto es el salario bruto que hemos cobrado. Si pasa de 22.000 euros, pues obligatoriamente tenemos que hacer la declaración. Si no pasa de 22.000 euros y tenemos un segundo pagador, hay que mirar si supera, un segundo o tercero superan esos 2 o esos 3 últimos que digamos, superan los 1.500 euros. Y si no lo supera, si nuestra base es inferior a 12.467, pues a partir de ahí sí que miramos lo mismo. Mirar si más de los 2 pagadores nos supera los 1.500 euros. Si fuera así, pues directamente tendríamos que hacer la declaración de la renta. Es donde existe más duda a la hora de hacer la declaración de la renta. Pero ya les digo que el borrador directamente Hacienda les dice si es obligado o no es obligado a hacer la declaración de la renta. O consultar a un profesional. Aquí están a disposición. ¿Llamamos por teléfono y pedimos cita o cómo funciona? Sí, no, aquí no funcionamos con citas. Realmente aquí lo que evitamos es que el cliente pierda tiempo en esperas y demás. Simplemente entrega la documentación a las compañeras. Una vez que las entrega, pues alrededor de una semanita por ahí, ya la declaración está hecha, se le llama y que venga a recogerla. ¿Alguna cosa más, por lo tanto, que debamos saber con respecto a la declaración de la renta? Pues nada, tener confianza, sobre todo es ver su declaración de la renta, porque todos contribuimos con ella y a partir de ahí saber si la hacemos o no la hacemos. Pues como siempre, Francisco, muchísimas gracias por la información. De nada, gracias a ti. Nos encontramos en una de las plazas emblemáticas de San Bartolomé, por supuesto, aquí delante del ayuntamiento. Y es que queremos conocer un poquito más de quién es David Rocío. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Carmen, muy bien, muy bien. ¿Vecino de San Bartolomé de toda la vida? ¿Nacido aquí? Sí, nacimos en Arrecife, la generación del 81, que está en mi caso, pues nacimos ya en Arrecife, pero sí es verdad que resido en San Bartolomé desde toda la vida, desde mi niñez y todos los años pues aquí. Pasa tu vida, por lo tanto, tu niñez aquí, estudiaste aquí, supongo que luego te tocó ir a Recife a hacer el instituto. No, tuvimos la suerte, nosotros fuimos al colegio Ajei y después ya había instituto en el Instituto Ajei de aquí, el cual hicimos y recuerdo que fuimos la última generación que terminó allí porque terminábamos justo en el 99 y en el 2000 se abrió en el Instituto Nuevo. Nosotros terminamos pues el curso que se llamaba GO en ese entonces en el Instituto AGEI de aquí y después ya ellos cerraron y abrieron el nuevo y la verdad que estudiamos en el AGEI y fue muy bonito, ambas la del colegio porque pues compartíamos con todos los compañeros, ¿no? Empezabas a hacer los amigos y en el instituto porque al final en esa época no había instituto en Tinajo y entonces nos llegaron pues también todos esos compañeros de Tiagua, Tinajo, entonces al final era un entorno agradable, abierto. La verdad que hay muy buenos recuerdos del instituto porque éramos clases muy sencillas. Yo creo que en primero sí teníamos unos cuantos, pero ya en segundo pasábamos a ser 16, 17 personas, que la verdad que hoy en día es casi impensable, ¿no? Con los aforos que tienen las clases, pero la verdad que tengo buenos recuerdos por eso, por compartir de distintas edades a la gente que conocía del municipio, pero sobre todo por el entorno, que era un instituto abierto, con espacios al aire libre, y eso a mí me gustaba. ¿Te quedaron amigos de esa fase o sigues manteniendo los amigos de la infancia de la primera parte? Pues sí, siempre en el camino de la vida vas haciendo amigos y sí, los mantienes a todos, incluso después en la vida laboral, incluso en la política, pues también conoces a gente que por suerte pasa a formar parte de tu vida, ¿no? A ser
un amigo o amiga, y eso pues al final es bueno, ¿no? En este mundo hay que coincidir con la gente y saber pues lo que das y lo que esperas, ¿no? En ese término de la amistad que también es bastante amplio. Eras buen estudiante, David. Bueno, sí, más o menos, más o menos. No es que fuera muy aplicado, pero bueno, más o menos. De los que decían, bueno, estudias para sacar. Así. Luego, ¿cuándo te llega ese momento, un poco, digamos, la inquietud, ¿no? De decir, yo quiero luchar por mi pueblo, creo que hay cosas que se pueden mejorar. ¿Cuándo? Desde siempre, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos, siempre participabas en colectivos desde pues, cuando estaba con los chicos también al terminar el tema de la catequesis seguíamos en un grupo que después colaborábamos por las fiestas haciendo pues carrozas, colaborábamos con ellos, participaba en los playbacks cuando más pequeños. La verdad que al final siempre has estado en colectivos pues por hacer alguna también vida social, ¿no? Y compañerismo. Entonces, de eso sí es verdad que de la política no tiene mucha implicación, pero sí el conocimiento de quién eran los alcaldes, concejales. Siempre había tenido una noción del mismo. Y después entré a formar parte de Coalición Canaria también hace muchos años, pues en torno cuando yo tenía 20 años es cuando entré en la formación y hace ya 17 años por lo tanto, pues a través de unos compañeros que también estaban y empezamos pues muy joven, con 20 años, estaba en Tenerife estudiando y la verdad que al final pues entramos en esa pues participación, ¿no? Digamos menos activa por la distancia, pero también activa porque teníamos unas reclamaciones que hacer en la distancia, que era el tema de las becas, cuando salieron las becas del transporte y todo lo que tenía que ver con la institución al final, y también pues al final esa reclamación de los billetes, lo que costaba y lo que era pues estar fuera de tu casa, ¿no? Que al final era un gasto extra y que al final reclamabas, ¿no? Entonces al final siempre hemos tenido esa publicación y desde hace 17 años pues participado en Coalición Canaria y de modo activo. La verdad es que estudiar, sobre todo los que vivimos en Lanzarote, sabemos que cuesta muchísimo porque tenemos que desplazarnos sí o sí, es decir, hay que salir de aquí y son muchas las ayudas que se necesitan porque hablamos del transporte para poder moverte entre las islas, pero también luego el transporte según donde te quedes o te alojes cuando estás estudiando. ¿Cómo fue esa época universitaria? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Qué sacaste en claro de ahí? Fui a estudiar empresariales y la verdad que pues al final pues muchos compañeros, con compañeros nuevos, independencia, ¿no? Al final cuando uno se va, gana esa parte de la independencia. Yo estaba estudiando empresariales, carrera que me falta terminar. Es verdad que están en un par de asignaturas, pero al final me tuve que venir por motivos pues más íntimos, ¿no? Y al final, pues nada más llegar, me puse a trabajar en el taxi, pero hay muchos recuerdos, el taxi del familiar, ¿no? Que al final había que escapoquinar. Unos recuerdos pues de compañerismo, de independencia, de currártelo solo, de pasarlo mal, de estar justo, de etcétera, etcétera, que al final te hacen pues madurar, porque es verdad que vamos muy niños y tenemos que madurar y eso es un transcurso de transformar a la persona enorme, enorme porque estás a distancia y lo que también es una desventaja pues se convierte en una ventaja a la hora de hacerte como persona y también pues el hecho de apreciar más a los tuyos, cosa que aquí como al final los tienes os pongo un poco más hecho, ¿no? Pero la verdad que a valorar el apoyo, la familia, las personas, la distancia y lo que tienes cerca, ¿no? Es verdad que con todo eso luego se gana porque valoras más las reuniones familiares. Además, tú tuviste que venirte por motivos personales, tuviste que empezar a trabajar también en el taxi. Y el taxi es un trabajo muy sacrificado, pero también se conocen muchísimas historias. Sí, uy, hay muchas canciones que se han sacado de historias del taxi. La verdad que sí, que es sacrificado porque al final son muchas horas las que se trabaja, las que participas en él o las que estás en él, ¿no? Y es complejo. No hay días de fiesta, no tienes un calendario. Y recuerdo cuando empezábamos que ese día de fiesta que todos decían, ay, mañana es fiesta, así, pues lo dirás, lo dirás. Entonces al final te haces una programación aparte, distinta, pero sí es verdad que sobre todo practicas idiomas enormemente. Sí es verdad que pues al final lo que habías estudiado entre el idioma que teníamos de aquí, del instituto, y el idioma comercial que tenía de la carrera, pues al final dices tú, pues, vale, pero no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? Y al final pues, es verdad que practicas mucho el idioma, conoces muchísima gente, la gente sobre todo que viene en épocas a hacer prácticas, como verano, que viene a participar en los hoteles, pues viene sin conocer nada y entonces pues desde que llegan súper ilusionados, son jóvenes, era joven yo también
y entonces al final pues hay muchas conversaciones en el sentido de la ilusión, ¿no? Que ellos están como locos por conocer gente y al final el primero que ven aquí eres tú y eres la imagen que da también de las personas de la isla, ¿no? Y la verdad que hay muchas historias, muchos recuerdos y sobre todo eso, el conocer a la gente, a mucha gente y compartir con ellos pues sea idiomas, aventuras, salidas a la playa, enseñarles la isla, etcétera, etcétera, porque entre ellos pues también al final te quedas con alguna amistad o alguna cosita, que eso también es bueno que se te dé en el entorno laboral. Pero eso también da tablas para saber cómo relacionarte con los demás y para también saber cuáles son las necesidades que tiene la isla de Lanzarote, porque al tocar enseñarla, pues uno también empieza a ver qué es lo que falta. ¿Cuál fue el motivo fundamental que te hizo a ti dar un paso en firme y decir, bueno, no, yo voy a luchar un poco más y un poco más de dentro? Nosotros pasamos en todas las épocas que te digo, pues al final por ciertas reclamaciones que considerabas o análisis que hacías que de cosas a mejorar, sea en el sector de transportes con la situación que había y que todavía existe y que tenemos que seguir mejorando, así como la reivindicación de estudiantes o la reivindicación que tienes como colectivo, ¿no? Que participa en unas fiestas y que quieres que sean pues cada vez más abiertas, ¿no? Así como la institución sea más participativa. Sobre todo hay una cosa que a nosotros no nos gustaba, por decirlo que nos molestaba, que es el hecho de que, pues como todos sabemos, en San Bartolomé desde el año 93 hasta el 2011 que entramos, y justamente entro yo, no es por echarme galones ni mucho menos, sino que entramos este nuevo grupo que estábamos en Coalición Canaria, compuesto por Carmen, Juan Carlos y en este caso yo, pues teníamos claro que San Bartolomé lo que llevaba era estabilidad y detrás de nuestro eslogan estaba la palabra estabilidad, es decir, eran muchos años en los cuales aquí pues no existía esa estabilidad que firmar permitía. Entraban y salían unos, no terminaban las cosas, las dejaban todas a medias, sí se inauguraban cosas, sacábamos placas, pero todo hecho mal, pronto y a la prisa, y se notaba. Y eso al final nos permite planificar un municipio a medio largo plazo. Y teníamos claro que teníamos que cambiar esa situación de San Bartolomé, de ser el hazmerreír político de toda la isla y de Canarias y convertirlo en un municipio amable y estable, que es lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que hemos convertido cuanto menos, después hablaremos si hemos hecho o no hemos hecho y al final serán los vecinos quienes dictaminarán si les corresponde o si lo has hecho bien o no, pero sí es verdad que nosotros también reflexionamos, ¿no? Cuando llega uno a casa reflexiona cómo ha hecho el trabajo y hombre, en ese sentido que era el principal para que continuaran otros muchos proyectos como asfalto y demás que se van viendo cada vez más. Recuerdo que esos 4 primeros años fueron complicados, muy complicados, porque sí, estabilidad estaba bien, pero era una situación económica de un endeudamiento del 118%, con un presupuesto de 15 millones de euros, pero debíamos 18, con deudores que tocaban a la puerta porque al final esos acreedores decían, ¿y dónde cobramos nosotros? Y era un problema que existía y que nuestra prioridad no entrábamos para eso, ¿no? Pero que al final se había convertido en darle al ayuntamiento pues unos cimientos para que estos otros 4 años de legislatura pues pudieran ser de desarrollo de este desarrollo, como hemos visto, de asfalto, de contribuciones, de mejorar los espacios deportivos, de despegue de la zona industrial. El gran, digamos, responsable de que nuestro presupuesto en la actualidad no sea 15 millones de euros, sino que sea en torno a los 18, 19 millones de euros, pues ha sido que se nos hayan venido muchas marcas, que hayamos pues puesto para que al final pues paguen sus respectivas contribuciones y también generen empleo, porque es verdad que ha hecho que San Bartolomé en el nivel de empleo veníamos de una crisis, pero también se haya subido porque hemos sido capaces de generarlo y lo que queda también por generar, que hay que estar ojo a visor para que no se nos puedan ir. Sí, porque el trabajo ya no se ha hecho y se queda uno y échate a dormir, como suele decirse, sino que hay que seguir manteniéndolo. Es verdad que, como bien estabas diciendo, fueron unos 4 primeros años muy complicados porque se encontraban pues con un ayuntamiento en el estado que se encontraba, pero en realidad el pueblo respondió, vio que se había hecho todo un trabajo y por ello volvieron a repetir en estos últimos 4 años. Se han consolidado muchísimas de las actividades, pero también es cierto que hay un grupo de trabajo importante porque a veces el dinero que proviene desde fuera, ya sea Europa, Cabildo, etcétera, existen,
pero a veces no se utilizan en los plazos y en las medidas convenientes. Sin embargo, ustedes sí han sabido utilizarlos y luego se han visto esos resultados. Sí, también es importante para esa clave que dice el tener nosotros disponibilidad. Es decir, nosotros hemos usado siempre el truco, digamos entre comillas, de adelantar nosotros los proyectos. Lo primero para que te puedan dar dinero y que puedas gastarlo en tiempo es tener los proyectos. Y nosotros hemos sido un municipio que hemos tenido muchísimos proyectos y redactados ya en la mesa para que cuando vayamos a pedir con las cosas claras, es decir, con los proyectos en la mano. Y cuando nos toque recibir, también tengamos las cosas claras, que es decir, con los proyectos en la mano. Entonces, lo primero que hemos hecho es dotar a la administración de muchísimos proyectos y después de eso, pues tenerlos pues, como corresponde, ¿no? Informados y demás. Cuando nos toca recibir algún dinero, pues nosotros vamos ejecutando las obras a nuestro ritmo, con nuestros recursos y después justificándolas. Es decir, al final nos corresponde con estos fondos de cooperación del Cabildo, que por ejemplo todos los años nos ha dado en torno pues, 800.000, a veces 1.100.000, otras veces 500.000, depende de también los fondos FEDE que viniesen, más los que ellos sumaban, pues repartían entre los ayuntamientos y al final de modo equitativo nos tocaba una cantidad. Pues eso es lo que hacíamos en muchas diversas, era pues coger obras que ya estaban ejecutándose o ejecutadas y justificarlas y por lo tanto nosotros pues ya cumplimos en tiempo y forma y tenemos ejecutación. Si hay un ayuntamiento que no dispone de esa, no tiene esa disponibilidad económica, pues les es más complejo, porque es verdad que desde 2011, cuando entra el PP en esta ocasión y ya se prohíbe el tema de la incorporación a las instituciones, el personal, pues nos vemos con un ayuntamiento en el cual éramos 4 gatos. Y es verdad que con 4 gatos se puede hacer poco y a la hora sobre todo de informar, de realizar, de hacer un proyecto, pues bueno, hemos encargado parte fuera de la ejecución, no, de la organización, de la realización de esos proyectos y después también pues hemos podido sacar alguna plaza de ingeniero que dote pues a la oficina técnica más personal. Ahora mismo estamos justos, necesitamos sacar más, en el presupuesto hay una de jurista y otro arquitecto y la verdad que supone pues un más desahogo para que al final no solo tengamos porque la oficina técnica está cargada de informes a lo que hablamos, a toda la obra pública, informes a valoraciones de las obras que se realizan como asfaltado o el mismo pintado de asfaltado, que hay que hacer una certificación de que se ha hecho. Al final es mucho trabajo el que se hace administrativamente y aparte pues por supuesto el de los vecinos, licencias, aperturas, cualquier zanja, pues autorizaciones, etcétera, etcétera. La verdad que hay que convocar plaza pública y es uno de los trabajos que nos queda pendientes por hacer, que la próxima legislatura será para que tengamos una administración con los cimientos oportunos, que el mayor valor que puede tener una administración es el valor personal, el humano, ¿no? Y al final ese es el que te queda. Y de una administración, de un municipio y de un país, claro que ese es el principal valor que puede tener. Obviamente entraste en un tiempo, como decíamos, donde había mucho que hacer y uno entraba también un poco asustado, decía, "Ay, Dios mío, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Y qué vamos a poder hacer con lo poco que hay, ¿no? O sobre todo con las deudas que habían en ese momento, ¿no? Ahora, hoy por hoy, ¿qué dirías de San Bartolomé? Hoy por hoy, en esas reflexiones que te digo, pues estaría contento, estoy contento porque como te digo, esos primeros 4 años agradezco enorme a la ciudadanía, a la comprensión, porque 4 años creo que asfaltamos la calle del Rubicón y no hicimos nada más. No hicimos nada más porque era apretarse el cinturón, recuperar la caja económica que teníamos muy mal y sí es verdad que redactamos muchos proyectos, todos estos proyectos que han visto la luz, el muro del campo de fútbol, el parking del fútbol de San Bartolomé, la calle San Borondón, pero todo eso son proyectos que vienen también de la legislatura pasada en las cuales pues por lo menos se hacían y se iban buscando financiación, que era más difícil porque era la época que era resultadista de plena crisis y era más complicado, pero eso ha hecho que al final pues tengamos una resolución. Ahora mismo esos proyectos han visto la luz, ¿no? Y tenemos pues, unas instalaciones deportivas mejores, que hay que seguir mejorando en varios aspectos, pero que están bastante mejores y sobre todo que San Bartolomé estaba claro lo que necesitaba y que era una limpieza, un cambio de imagen, pero completo, es decir, ninguna calle estaba asfaltada desde hace menos de 20 años, por decirte, a lo mejor había alguna excepción, pero ninguna calle se iba a faltar, la iluminación nefasta en la localidad de Playa Honda y muchísimas deficiencias en cuanto a la limpieza y demás. Ahora encontramos con que hemos
pues ha faltado más del 70% del municipio. Eso era impensable, pensar que llegaríamos a esto si no hubiesen sido por esos remanentes y esos dineros que hemos tenido y lo que hemos conseguido pues también con los suelos de la zona industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que al final estamos dejando un San Bartolomé mejor, más cómodo, más limpio. Que hay que seguir trabajando, seguro que también es alguna de las quejas que nos dirán y que nos dicen y que me dicen los vecinos cuando te paran, mira esta calle, esta acera, la iluminación en Playa Honda también hay que retocar mucho, pero es verdad que en aspectos generales, en el tiempo que hemos tenido, que administrativamente 4 años tampoco es que sea demasiado, porque se van mucho los plazos en autorizaciones, en peticiones, en que a esa te diga que sí, por ejemplo, o costas o a quien le corresponda, se va a tiempo, es verdad que hemos hecho, yo creo que bastante un progreso en el sentido primordial, que como digo era iluminación, era asfalto y era arreglar o parchear ciertas aceras. Eso era como decía, lo primero que hay en una casa y lo primero que tratamos y se ha hecho. Antes de marcharnos de este rinconcito mágico al fin de cuentas, si tuvieras que elegir de todos los proyectos que tienes en cabeza, ¿cuál elegirías? Yo creo que tampoco nos podemos elegir, es decir, igual que cuando entrábamos en el 2011 sabíamos que no había lesión, que era la estabilidad la que teníamos que realizar para poder recuperar esa caja y no seguir endeudando el ayuntamiento, igual que en el 2015 sabíamos que teníamos que ir a asfaltar, arreglar la iluminación y en el tema de las aceras y las instalaciones deportivas que teníamos pendientes porque no podíamos hacer otra cosa. Ahora es verdad que San Bartolomé tiene una parte de necesidad que es innecesaria para seguir desarrollándose y después una parte de sueño. Y esos son los accesos a Playa Honda, es decir, ahora mismo tenemos una zona industrial que es la más potente de Lanzarote y de Canarias, en la cual está pues el más desarrollo que está viniendo. Tenemos marcas muy potentes, como es Alcampo, como hablamos de Leloy, como hablamos de alguna que se incorpora dentro de ellos, que están ya de la mano con ellas, pero que han dicho, esperamos, den un paso en cuanto a los accesos, porque si no, no entramos, buscamos otras alternativas. Y eso hay que arreglarlo ya, no solo por el desarrollo de la zona industrial, que ahondaré ahora, sino por el de los 12.000 vecinos que viven en Playa Honda, en el cual, pues desde la LZ2 entrando por Arrecife, solamente tienen una entrada y la comparten con la zona industrial y no es cómoda. Hay momentos puntuales en los que hay bastante concentración y después hay también actividades en las cuales pues es más complicado aún. Pero sobre todo lo digo porque si carecemos o no conseguimos que esos dineros sigan viniendo a la isla de Lanzarote al municipio de San Bartolomé, seguiremos devaluando el empleo, porque al final hablamos que con estas marcas que te he dicho pues son 200 puestos de trabajo de modo directo, más los que se generen de modo indirecto, pues estamos hablando de unos 300, 350, pero de modo directo hablamos de 200 puestos de trabajo que corren su riesgo, y corren su riesgo no porque después a lo mejor se les vaya la inversión a Arrecife y nosotros nos quedemos pues, con menos dinero para nuestras arcas, para desarrollar mejoras para los vecinos, pero con empleo para nuestros ciudadanos, sino que pueden irse a otra isla como es Fuerteventura y que al final pongan el barco más barato, pero nosotros nos quedemos sin esos 200, 350 puestos de empleo, que son los primeros y los que tenemos ahora constancia, porque ellos lo que nos dicen es que de aquí a 2 años tiene que estar el problema solucionado. Y es verdad que nosotros presentamos ahora, el día 8, presentado ayer, el programa de movilidad de San Bartolomé, en el cual hay alternativas, y nos centramos desde Coalición Canaria en el tercer carril. Creemos que es una oportunidad en el cual se generan nuevos accesos y salidas a la zona industrial y por lo tanto también a la localidad de Playa Honda, para que esa sea una alternativa, un paso que dar y acoger seguir desarrollando esa zona industrial que nos dé dinero, porque esto es como una casa, si no hay ingresos y no entra el dinero no podemos ejecutar, ¿no? Pero eso, por eso decía que era lo primordial, lo que hay que centrarse, y es en no dejar el camino andado, y eso tiene que ser de forma inminente. Vale que después nos pongamos a hablar, que si una carretera por arriba, que si un soterramiento, que si 2 túneles más, perfecto, yo cualquiera de ellas las apoyaría. Si al final me soluciona el problema, las apoyaría. Sí es verdad que me gustaría más que fuese alguna de ellas, como puede ser el soterramiento, pero que tengan constancia que cualquiera de ellas las apoyaré. Pero sí es verdad que hoy en día hay que centrarse solo en una, y no hay otra decisión que no pueda tomar el ayuntamiento, sino que fijarse en algo que solucione el problema de aquí a 2 años, por lo menos parte de él, porque si no perdemos mucho dinero y muchos puestos de empleo. Y esa es la apuesta nuestra del tercer carril. Y después de ahí podemos hablar de una residencia para mayores, una casa para la juventud, podemos hablar de mejoras en los parques y mejorar los jardines, podemos hablar de mejoras
que hay que seguir haciendo en la accesibilidad de Playa Honda, en cuanto a aceras, el plan de fachada. Podemos hablar también de la intención de bajar el impuesto o eliminar el impuesto de construcción, de autoconstrucción para los particulares, no para las empresas. Podemos hablar de mil cosas, pero si no tenemos claro que ese es el método en el que podemos conseguir dinero para hacer las otras cosas se quedarían en el aire, se quedan en el aire. Al final hay que tener un método de ingresos y si no seguimos apostando por esa zona industrial y seguimos siendo el municipio que cuando alguien viene aquí dice ¿dónde voy a colocar mi empresa? En San Bartolomé, porque me lo han dicho los compañeros, porque es donde se están instalando, porque es donde el ayuntamiento les ha dado respuestas, es por donde económicamente están funcionando y porque al final hemos logrado pues una zona que está pues bastante con un potencial bastante enorme. David, quedan unas semanas de mucho trabajo, de jornadas intensas. Espero que todos esos sueños se vayan cumpliendo, todos esos proyectos se vayan materializando y que la próxima vez que podamos hablar, podamos seguir hablando de todo ello y mucho más. Bueno, ojalá, si es verdad que al final nosotros tenemos una ventaja, que hemos trabajado en la institución, hemos sido pues co-gobierno la legislatura pasada con el Partido Socialista, en esta era un tripartito, estábamos nosotros conjuntamente con el Partido Socialista y el Partido Independiente de Lanzarote, pero es verdad que estos 4 años pues también me ha dado esa experiencia, siendo teniente alcalde, que los 4 anteriores no lo era, de encima con la participación de Loli, la compañera con el Parlamento y la portavocía, pues me ha dado el hecho de coger la alcaldía accidental, ¿no?, en muchísimas ocasiones y la experiencia que eso lleva, ¿no? Y al final no tiene nada que ver, y lo digo de verdad, los 4 primeros años con estos últimos 4 años, con responsabilidades, con coordinación, con trabajo, ¿no?, al final con lo que te llevas a casa y con lo que tienes aquí, ¿no?, y al final o sea, ha sido una experiencia enorme, brutal y de verdad que al final espero que eso se haya transmitido, que la ciudadanía esté contenta y que al final apueste por nosotros porque han visto los resultados y ha sido lo que ellos esperábamos. Nuestro programa electoral fue sencillo, concreto, íbamos al grano, no nos gusta engañar a la gente, nunca me ha gustado personalmente engañarlos y este será igual. Y por eso les digo, un punto clave que es el que hacer es buscar ingresos y cuando los tengamos podemos debatir si para un lado o para el otro, que todas son necesarias las actividades para atender bien a nuestros mayores, para mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que al final todos los partidos políticos van a querer, porque es obvio que lo quieran, porque lo quiere cualquier ciudadano y lo que todos van a prometer por uno u otro lado. Pero si no tenemos claro el objetivo de cómo traer los dineros, prometer se quedará en una gaveta y al final no saldrá bien, así que hay que tener claro hacia dónde vamos y nuestra propuesta es sincera y realista, claro hacia dónde queremos ir, que es ese tercer carril, que nos arregle un problema y que nos dé unos 300 puestos de trabajo de forma inmediata y que a lo largo de 4 años se puedan convertir en 500, 600, 700, ojalá, y que al final pues esa estabilidad que hemos tenido en el Ayuntamiento de San Bartolomé la podamos trasladar a los hogares de las familias que viven en San Bartolomé, en sus municipios, como en el municipio y en sus barrios, como Playa Honda, Lislote, Güemes, Montaña Blanca, Mosaga, y que al final, pues como les decía, trasladar esa estabilidad que nos hemos dado aquí al hogar porque puedan tener ese acceso laboral o esa mejora laboral. ¿Cuándo tienes tu tiempo libre, hijo? No, al final siempre uno comparte, aquí también tenemos amigos, al final no, pero bueno, siempre cuando estás dedicado al cargo público tienes que tener en cuenta que tu móvil lo tiene todo el mundo, ¿no? Y ya no es como antes, a lo mejor, que venía el alcalde y lo esperaban aquí la gente y estaban aquí la gente pues esperándonos alcaldes, los concejales, a ver, a primera hora resolvía las cositas que tenías que hacer y ya está. Ahora mismo nosotros estamos a disposición porque el vecino te reclama pues para que cualquier urgencia que tenga. O al final el tiempo libre que ellos también tienen no cuadra con el laboral de la institución, ¿no? Y eso es una ventaja que al final les permite a ellos pues dar contigo en determinadas horas que no digamos que son las de la administración, pero cuando nosotros entramos en esto sabemos que estamos hechos a disposición de... Y es lo que hay, y a veces pues tienes unas épocas en las cuales están más relajados y hay otras en las cuales te salen un montón de proyectos a la vez y demandas y cosas y problemitas que hay que solucionar y estás bastante tiempo ocupado y te vas bastante cargado a casa y empiezas ya cargado, pero bueno, al final siempre se respalda uno en lo que quiere y en los seres queridos y descansa por lo menos emocionalmente, que es lo importante. O sea que en todo este tiempo y aún a pesar de todo ese trabajo y aún a pesar de todas las responsabilidades, hay una cosa que nadie te quita. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese momento tuyo de relajo? Dices, pase lo que pase, yo qué sé, mi caldo con papa. Vas a alargar el secreto. Tengo dos. Uno es aprovechar un ratito, aunque sea media horita,
irme a Barranco del Quique o a los aledaños que están cerca de Puerto Calero, sea con el marca, sea con la provincia, o sea con un libro, sea con lo que sea, pero sí es verdad que estar allí botadito media horita, aunque sea, que es uno de los secretos, y el otro pues participar a veces con algún amigo y una PlayStation también me gusta, hay que reconocerlo, ¿no? Y evade, sobre todo porque al final te evade, se juntan unos cuantos, participan y jugamos ahí unos ratos, se te pasa al final unos ratitos agradables, hablan de todo, nos vemos, y eso también, así que esos dos sí es verdad que me gustan porque desconectas al final, ¿no? Ah, hijo, que nos vemos en el Barranco del Quique. David, ha sido un placer de verdad esa charlita contigo. No, para mí ha sido un placer. Gracias por todo lo que haces por nosotros al final, porque desde comercio sabes que colaboramos muchísimo. Mira, y hoy no hemos hablado de comercio y ha sido una de las áreas que más repercusión ha tenido, ¿no? Porque al final es muy mediática y hay mucho nicho comercial, pero al final cuando hemos hablado mucho de zona industrial, sí es verdad que me gustaría destacar que colaboran mucho con el pequeño comercio, patrocinan y pagan muchas de las actividades que vemos y disfrutamos cuando hacemos actividades aquí, y eso es importante, ¿no? Que al final no se vea que ese desarrollo de la zona industrial va a suplir el resto, porque hemos visto cómo San Bartolomé ha sido capaz de, por un lado, prosperar y despegar esa zona industrial, convirtiéndola en referente de Canarias, pero haciendo lo mismo a su vez con el comercio, con el pequeño y mediano comercio, con el pequeño comercio que es el que realmente sostiene el empleo familiar. Y hemos conseguido que a su vez encima trabajen en sincronización, ¿no? Y que unos que tienen más capacidad económica pues financien a otros, y que no podemos ni desquitarnos de uno ni de otro, hay que apostar por los dos, y hemos demostrado pues desde el área de comercio y yo personalmente el hecho de que se pueden hacer una simbiosis, y que hemos sido un municipio que somos el referente a nivel comercial y que somos el referente a nivel comercial en la zona industrial de Canarias, es que es importante y hay que señalarlo. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, es más, si hay que poner ya la última gota. A este fin de semana donde estuve celebrando, pues en un comercio de aquí, en uno de los restaurantes de aquí. Sí, teníamos por un lado la feria del saldo, teníamos el mercado, tuvimos mucho movimiento, la verdad que darle la enhorabuena a esa asociación ASEA que ha despegado y ha hecho su primera actividad, y con qué resultado, que recuerdo cuando empezamos nuestro primer shopping, éramos la mitad de los que tenían ellos hoy aquí, eso también es la marca de San Bartolomé Comercio que está detrás, porque al final ayuda, pero sobre todo porque han despegado, ¿no? Un poquito ellos, que nos costó mucho al principio hacer una asociación, es difícil cerrar tu comercio y dedicarle tiempo al colectivo, pero mira, ahí están, se lo dedican, han sacado actividades, han visto resultados, apuestan, y eso es bueno. Y nada, invitarlos a todos a que sigan participando, como nuestra frase, de las actividades de San Bartolomé, que se paren aquí, que se echen un café, que consuman el comercio local, porque siguen apostando por el empleo. Pues después de este ratito nos toca el café. David Rocío, un placer hablar contigo. Gracias a ustedes.